Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fénix. Antes que nada les quiero comentar el video que hice anteriormente, que es un tema, se llama La redención de Judas. Para quienes no lo vieron aún, está basado en el Evangelio apócrifo de Judas. También la película La última tentación de Cristo muestra un poco este proceso en el cual, de donde estaba basado el tema y la letra que compuse. Judas en realidad era el primer discípulo, o sea el más cercano, justamente el cual podía tolerar el proceso de aceptar traicionar a su maestro. Imagínense lo que sería eso, ¿no? Por eso en la letra, si prestan atención, podrán ver que dice, por ejemplo, en una parte yo escribí algo así como: debo poder aceptar cuál es mi karma y este sacrificio yo haré que valga. Hay un montón de frases como también, por ejemplo, siento el peso del futuro en mis espaldas, pero siento el peso de su cruz en mi alma. Tremendo, o sea, imagínense estar en los pies de lo que fue Judas, ¿no? Según esta forma de ver a Judas, no como un traidor, o sea, o sí, pero un traidor consciente, un traidor que encarnó ese papel para que el plan de Jesús Cristo pudiese ser efectuado, ¿no? Que era demostrar al mundo y a la humanidad no solamente el prodigio fenoménico de la resurrección, de hecho eso es lo que probablemente menos importaría, sino sobre todo legar en cada uno de los corazones de la humanidad el potencial crístico, o sea la célula crística como se conoce, que es una célula que está relacionada con esta entidad de quinto reino, el Cristo, y a través de ese proceso que hizo él, ese prodigio, ese sacrificio, pudo renacer en cada uno de los corazones, vamos a decir así metafóricamente, legándonos, como les decía, la posibilidad de que cada uno, al seguir estos peldaños de este sendero iniciático que tanto hablamos en este canal, desde la primera iniciación en adelante, esa chispa divina, esa célula crística, estuviera en nosotros, acompañándonos y guiándonos en los pasos de transformación hacia el despertar de la conciencia. Así que bueno, habiendo aclarado esto, sepan disculpar los músicos. Yo en realidad, o sea, me considero un músico más bien del alma, un artista. Toco la guitarra, la batería, canto, hago rap también. Y bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, espero no haber perturbado a algún oído muy refinado. Bien, bueno, el tema de hoy es el tema de lo que está pasando acá en Argentina, que es el tema de todas las elecciones. Y lo que yo pienso, esto es una opinión personal obviamente, con respecto a las elecciones que hemos tenido, al menos por ahora, con respecto a la lógica liberal, ¿no? Yo lo que pienso, más allá de las personas, más allá de Milei en este caso, es que hay una realidad que es lo que yo veía, ¿no? Como por sobre todo esto, que es el tema de, vieron que hablamos de que existe como un inconsciente colectivo, ¿no? Que es como básicamente toda la línea de pensamiento como una masa de unidad que responde, por ejemplo, en este caso a una nación, el consciente colectivo de la Argentina. Yo me ponía a pensar y dije, bueno, estamos eligiendo una lógica, digamos, un partido, como quieran llamarlo, liberal. Lo cual, por supuesto, entiendo que tiene que ver con decir, bueno, queremos salir de la dualidad o al menos de lo conocido, entonces queremos algo nuevo. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué hay atrás del liberalismo? Como forma de vida, como cultura, como moral, como política. Yo no soy liberal, pero quiero ver esto, ¿no? Desde los ojos de la enseñanza. Y claro, lo que está detrás es la libertad, para mis ojos al menos, para mi visión. Me pareció importante eso, ¿no? Como que, digo, el pueblo argentino buscamos libertad finalmente. Que no quiere decir que Milei sea la respuesta o que el partido liberal tenga la respuesta. No compro nada en el sentido ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, porque simplemente pienso que están dentro de la Matrix. Y si hay alguien que me llega a decir, bueno, Alfie, pero obvio, o sea, ¿qué querés? ¿De dónde querés sacar las ideas? ¿O qué querés hacer con este sistema que nos plantea y nos muestra, nos da para elegir cosas que entiendo que nosotros no elegimos? Sino que, bueno, hay acomodos y hay gente que llega al gobierno y hay gente que no. ¿Y por qué esa gente que no nos llega? Dense cuenta que, al menos yo así lo veo, que en esta democracia súper entre comillas, con todo respeto para quienes crean efectivamente la democracia, nos dan a elegir candidatos y partidos y todo, como toda la vida, o sea, esta Matrix, este sistema nacional y mundial, está craneado, digamos, con ciertas cosas que uno tiene que elegir y en base a eso, supuestamente decir, bueno, el pueblo argentino tuvo la libertad de elegir tal cosa, pero en realidad no es tan así, claramente. Hay muchas cosas que no se están respetando y sobre todo algo muy importante, ¿por qué hay gente
con buenos valores que lo podés encontrar a la vuelta de la esquina de tu barrio, o vos mismo incluso podés tener ideas maravillosas o lo que sea. ¿Por qué no hay gente así? Por supuesto sacando el mérito intelectual que requiere el estudio y la preparación de estatus social, sobre todo vinculado a algo político. Obviamente, ¿no? O sea, digo, tenés que estar metido en el tema y saber. Pero digo, ¿dónde está la parte de los buenos valores? Y obviamente, por ejemplo, en este caso, Milei dice muchas cosas de la boca para afuera por ahora, las cuales quiere él cambiar muchas cosas y se presenta casi como un antisistema, ¿no? Por eso creo que atrae mucha gente también. Pero bueno, yo sé por mis fuentes, no personales, sino públicas, de otros canales y de cosas que obviamente los invito a que investiguen, que no se queden solamente con lo que ven en la televisión, por favor, porque justamente eso está todo controlado y es lo que les estoy diciendo, ahí justamente van a ver lo que ellos quieren que veas. No hay un libre albedrío real y una democracia real, al menos como yo entiendo esto, que es que la persona, el individuo puede elegir libremente al 100% dentro del abanico diverso y gigante que hay de posibilidades, lo que le es más afín. No hay eso. Hay supuestamente 2 o 3 o 5 o 20 o 50 cosas, personas, partidos, programas de televisión en este caso, que están construidos y constituidos como menú, como opción para que nosotros consumamos. ¿Y quién eligió eso? ¿Se entiende lo que digo? Piénsalo bien. ¿Quién eligió eso? No creo que haya realmente una democracia y una libertad autónoma profunda del ciudadano, como siempre por ahí se dice, porque claramente hay una cúpula que dirige y elige a esas personas, o a esos partidos, o a esas cosas, o a ese menú, como yo le digo. Traten de mirar, no sé, acá en YouTube, por ejemplo, otros canales en los cuales, bueno, se dicen cosas que cuanto menos a uno lo hacen reflexionar y pensar. Por ejemplo, les recomiendo uno, Los Liberales, con Nicolás Moraz. Él hace documentales y investigaciones muy profundas. Considero que es uno de los periodistas argentinos más versados y profesionales con respecto a investigaciones, más allá de que él es liberal. Yo de ninguna manera estoy promoviendo ninguna ideología política en este canal, porque yo mismo no soy de ninguna ideología política, pero a lo que voy es que, por ejemplo, él muestra, y pueden ver ahí, las cosas que hay detrás, y por ejemplo en este caso Milei, cuál es su círculo y qué ideas tiene y qué, para que puedan contrastar, ¿no? Para que puedan contrastar lo que una persona dice. Ahí está, acuérdense de la coherencia que hablamos de sentir, pensar, decir y hacer. O sea, porque bueno, pareciera que hay cosas que nos cierran, que son bastante contradictorias. Entonces, ¿qué onda? Bueno, punto. Pero yo, desde la enseñanza, desde esta atenta observación, veía que había un potencial probablemente en la nación que buscaba la libertad. Eso era el punto que les quería comentar hoy en este programa. Y de este punto hay cosas impresionantes, muy grosas, muy profundas que podríamos reflexionar, como ser, por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno se imaginan? Me van a decir, bueno, vos, Alfie, proponés cosas, ¿cómo las construimos? Porque si tenemos que elegir dentro de lo que está dentro del sistema, van a ser cosas que ya están preseleccionadas, preelegidas, lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, para quienes no lo saben, existió una ley que se llamó NESARA, que es un acrónimo que hace referencia a una ley estadounidense conocida como National Economic Security and Reformation Act, o sea, ley nacional de reforma de seguridad económica, que fue una ley de reforma económica propuesta para los Estados Unidos en América y fueron sugeridas durante la década de 1990 por Harvey Francis Barnard, quien afirmó que las propuestas incluirían reemplazar el impuesto sobre la renta por un impuesto nacional sobre la venta, abolir el interés compuesto sobre préstamos garantizados, implantar nuevamente a una moneda bimetálica. Estas reformas, de acuerdo a la sugerencia de Harvey, producirían como resultado una inflación del 0%, lo que conllevaría a tener una economía más estable, pero las propuestas nunca se presentaron ante el Congreso. Bueno, ante este tema pueden investigarlo, hay muchas cosas en internet. Esto trajo mucho revuelo porque claramente es como que era bastante positivo, y de acá se transformó en vez de NESARA, GESARA, con G. Es lo mismo, pero en vez de la N de National es la G de Global, o sea, a nivel mundial sería esto, ¿no? Algunos lo consideran un mito, otros consideran que realmente pasó y hubieron firmantes, y esto fue absolutamente real, ¿no? Y bueno, pero quedó ahí en la nada. Parece que el GESARA fue un acuerdo mundial firmado por 209 países. Así que bueno, si quieren investigar de esto, el NESARA, como les dije, esto fue absolutamente real y verídico.
Después el GESARA se le quiso dar una contraparte superior y hacerlo de manera global. Yo creo que habría que garantizar que los políticos que representan a un país y por consecuente al mundo tuvieran un filtro. Entonces, ¿quién o quiénes serían los que garantizarían que esta gente que nos representase fueran realmente, por ejemplo, sabios, buenas personas mínimo? ¿Se entiende? Con una sabiduría profunda de cómo gestionar un país, de cómo gestionar una sociedad y al mundo. Que al menos en cada país, en cada región, haya un gobernante realmente puro, o sea, noble, sagrado, con buenas intenciones, que no haya corrupción. ¿Cómo eliminamos todo esto, no? Bueno, como también les dije que no soy de ningún partido político, tampoco soy liberal, mucho menos anarquista. Porque, ¿qué pasa con el anarquismo? Según mi criterio. Me parece perfecto, ya que en súper síntesis es como que, bueno, claramente no están de acuerdo con ningún tipo de gobierno porque están todos corruptos, básicamente, pero porque la persona es corrupta, las personas son corruptas, el sistema es corrupto. Fíjense que pasan los años y estamos mal siempre como a nivel mundial. No hay un común denominador de una época dorada, que esto, bueno, sería lo que viene después del Kali Yuga, que es esta etapa mundial y humana de la cual estamos viviendo. Pero bueno, la época dorada tiene que venir en algún momento. Con un nuevo gobierno, y obviamente, por favor, no estoy hablando de un nuevo orden mundial, no de los Illuminati, al menos. Pero imagínense un nuevo orden mundial de la luz. ¿Por qué no puede existir? ¿Y por qué debería existir, me vas a decir? ¿Pero por qué querés que exista? No, quiero ser anarquista. Y bueno, yo te digo, bueno, anarquista, dale. Si hay anarquismo, ¿cuál es la conciencia de propósito? A ver, ¿cuál sería la conciencia de propósito? No habría ninguna. Porque cada uno haría lo que se le plazca. Y probablemente algún liberal, con todo respeto, me va a decir, es maravilloso, cada uno tiene el libre albedrío de hacer lo que quiere. Sí, humanamente sí, digamos. Desde el ego sí. ¿Y desde el alma? ¿Nadie se pregunta eso? Desde el alma, ¿qué hacemos? A nivel seres humanos espirituales, que es lo que somos. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Yo lo que creo que pasa es que todo lo que tiene que ver con jerarquía, o con orden, o con estructura, claramente está ligado con el mal, con lo negativo, con los Illuminati, con el control, con la represión. ¿Por qué? Porque siempre fue así. No nos enseñaron, no vivimos y por eso no nos animamos siquiera a reflexionar, a pensar cómo sería por ejemplo, un nuevo orden de la luz, señores, de la luz, con iniciados como gobernantes. En muchas culturas igual han habido consejos de sabios, eran los más evolucionados espiritualmente como personas y ellos tomaban las decisiones y eran los representantes de un pueblo, por ejemplo, de una cultura, de una comunidad. Bueno, yo de alguna manera me imagino algo así, no sé qué se imaginen ustedes. Los invito a reflexionar acerca del tema porque me parece maravilloso, porque alguna salida tenemos que encontrar, ¿no les parece? Y para mí, según mis ojos, tiene que haber un filtro y ese filtro tiene que ser un filtro lumínico, vamos a decir, en el cual las personas sean elegidas por el pueblo, real democracia, o por un grupo selecto como si fuera el equivalente a los que están por arriba de los gobiernos, díganse Illuminatis, pero que no sean Illuminatis, sino que sean sabios, obviamente, que puedan manejar desde su evolución quiénes serían las personas correctas para que gobiernen a la población. ¿En qué sentido gobernar? Simplemente hacer respetar que un país, que el mundo, que la humanidad pueda vivir bien y que no haya pobreza y bueno, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero por ejemplo, personas sin escrúpulos, personas que lo único que les importa es tener más poder, hasta tener 90, 100 años como pasa encima con este tipo de personas que están en la cúspide de todo, son muy longevos para mal nuestro, porque la verdad es que no se termina más esto y encima las herencias de los hijos y de las familias son enormes para los despistados o despistadas que no sepan acerca de lo que les estoy hablando. Bueno, esto es la Matrix al 100%. Los propongo a pensar, imaginar cómo podría ser un sistema que de alguna manera rompa con esto conocido. ¿Saben como qué? Por ejemplo, como el tema del Bitcoin, como el tema del blockchain, como el tema de lo descentralizado. Me parece brillante. O sea, ese concepto, fíjense que se introdujo dentro de esta Matrix, del sistema, y sin embargo generó otra cosa totalmente diferente. Le hace un jaque mate al tema del control, justamente porque es descentralizado. Y encima es blockchain, está todo unido. O sea, es impresionante. Bueno, yo creo que falta eso, y como ese sistema, no necesariamente el blockchain, sino, no sé, alguna otra idea que tenga que ver probablemente con que responda a un orden de la luz. ¿Cómo sería ese nuevo orden de la luz? ¿Quiénes lo conformarían?
si no conoces el proceso iniciático, si no conoces y sabés y aplicás en vos la enseñanza y te transformás en un discípulo de la vida, no vas a saber ni creer, porque no ves ejemplos vivientes tampoco, y yo lo entiendo, obvio, de que alguien puede tener unos valores y ser una persona justa y no corromperse nunca, servir a la humanidad. Claro, si no lo ves, no lo vas a creer. Por eso ni siquiera nos atrevemos a pensar en un gobierno de la luz. Porque ya la palabra gobierno te tilda, ¿viste? Y es obvio, ¿a quién no? Ojalá que esta libertad que imagino que estamos pretendiendo como nación pueda llevarse a cabo, al menos de la manera que yo creo que sí o sí es real, que es alcanzarla en nosotros mismos, internamente, creciendo espiritualmente por nosotros mismos, y luego será una consecuencia quienes nos representen físicamente como personas, como nación, porque kármicamente también realmente nos merecemos los presidentes que tenemos, porque evidentemente el colectivo de la humanidad, del país, de lo que sea, responde a una frecuencia, y esa frecuencia trae aparejada cierto tipo de personas, y también a nivel global, de alguna manera, aunque nos duela en el ego esto, nosotros permitimos llegar a este nivel, en el cual hay una cúspide de poder, lo que Milei dice la casta. No sé si a qué niveles se referirá él, pero bueno, hay toda una línea súper oscura en ese sentido de Illuminatis, que encima la palabra Illuminati significa iluminados, así que imagínense y vean cómo tergiversan todo, porque supuestamente Illuminati sería un iluminado, estamos hablando de la luz, pero no, se dice Illuminati a los que son del mal, bueno, no importa. Entonces, es lo que nos merecemos, por lo cual yo, antes que todo, seas del partido que seas, espero que no te hayas ofendido con mi opinión personal, mi visión, lo que más importante considero es crecer nosotros mismos y buscar y alcanzar, tratar de desafiarnos, crecer como personas y alcanzar y vivir esa libertad a nosotros primero, para que luego podamos generar una plataforma tal en la cual ese Gesara o Nesara, para empezar en cada nación, sea una realidad, de la manera que sea. Lo afín atrae lo afín. O sea que, si nosotros hacemos las cosas bien, algo bueno tiene que venir. Así que confiemos también, más allá de que estamos viviendo un momento heavy en nuestro país, que el futuro tiene esperanza y depende de nosotros. Nos vemos en otro videito.